Muy buenas tardes para todas y todos. Hoy vamos a analizar un trastorno del lenguaje con un perfil neuropsicológico muy particular y este es la afasia de conducción. Se trata de un síndrome poco frecuente con una incidencia de apenas el 6 al 7% respecto a otras afasias. Lo que hace tan distintiva a esta patología es su paradoja clínica. El paciente conserva una excelente comprensión auditiva y lectora y su lenguaje es fluido, pero presenta una severa alteración en la capacidad de repetición. Además, su discurso espontáneo está lleno de parafasias fonéticas, es decir, el intercambio o alteración involuntaria de los sonidos de las palabras. Una característica fundamental es que el paciente es plenamente consciente de los errores y se esfuerza por intentar corregirlos. A este esfuerzo por articular las palabras y a sus intentos fallidos se le denomina conducta de aproximación o de puntería. Pero, ¿cómo se explica este fallo anatómico? Clásicamente, en 1874, el neurólogo Carl Wernicke presentó el caso original y propuso un modelo de desconexión. Más adelante, en 1914, von Monacov señaló la lesión del fascículo arqueado como responsable directo. La teoría sostenía que el área de comprensión Wernicke y el área motora Broca estaban intactas, pero las fibras que las conectaban estaban interrumpidas. Sin embargo, en 1938, Goldstein y Marmon cuestionaron esta teoría del cable roto y sugirieron que se trataba de un déficit central del lenguaje. Como veremos hoy, a través de nuestro caso clínico de Santiago, los modelos psicolingüísticos y las neuroimágenes han aportado muchísimo para reabrir este debate. Para ilustrar este síndrome, analizaremos el caso de Santiago, un hombre de 52 años con antecedentes de hipertensión, fibrilación auricular crónica y dislipemia. El 3 de noviembre del año 2009, mientras conducía, sufrió una pérdida brusca de sensibilidad y fuerza en el hemicuerpo derecho, acompañada de disartria y desviación de la comisura bucal. Las pruebas de neuroimagen revelaron que Santiago tenía un hematoma intraparenquimatoso en los ganglios de la base izquierdos. Debido a que Santiago sufrió un empeoramiento, tuvo que ser intervenido de urgencia y posterior a esta intervención las tomografías revelaron que una zona encefalomalacia temporal y frontoparietal izquierda tenían un daño residual. 3 meses después del evento cerebrovascular, Santiago fue derivado a rehabilitación del lenguaje. Para comprender el impacto real de su lesión, es muy ilustrativo analizar un fragmento de la transcripción de su primera consulta. Cuando la terapeuta le preguntó qué le había sucedido, él intentó narrar el evento en su coche. En el registro clínico quedó que Santiago, intentando eh, contar lo que había sucedido, empezó los hechos diciendo, iba en mi cot, iba en mi com y en medio de mi tele, ¿por qué no sale? Se preguntaba y le generaba muchísima frustración. Esta frustración se denomina conducta de aproximación y es que Santiago sabía exactamente la palabra que quería pronunciar, intentaba corregirla sin éxito y la palabra no lograba emitirla correctamente. Esta disociación lingüística se confirmó mediante una evaluación exhaustiva utilizando instrumentos como el test de Boston para el diagnóstico de la afasia y el test de vocabulario de Boston. Los resultados mostraron un perfil muy claro. A nivel cognitivo general, Santiago estaba preservado. Su atención, su memoria de trabajo, sus funciones ejecutivas, sus habilidades visoconstructivas puntuaron dentro de la normalidad, así como su comprensión auditiva y lectora estaban intactas. Sin embargo, las áreas alteradas definían su diagnóstico. Su repetición estaba muy alterada. Además, presentaba grandes dificultades en la lectura en voz alta, en la escritura y en la denominación. Por ejemplo, en las pruebas visuales, al mostrarle el dibujo de un lápiz, en lugar de nombrarlo, emitía sonidos como tasi, asi y se frustraba.
Aquí es donde el caso de Santiago nos plantea un reto neurocientífico interesante y es porque a pesar de que su memoria de trabajo era normal, su comprensión semántica estaba intacta, porque aún así Santiago no lograba organizar los sonidos de las palabras antes de hablar. La psicología cognitiva moderna explica esto argumentando un fallo en un sistema muy específico, el almacén fonológico a corto plazo, es decir, una memoria de trabajo exclusivamente auditiva. En este almacén, las representaciones fonológicas de las palabras decaen con tanta rapidez que para cuando el cerebro intenta estructurar la palabra lógicamente, la información ya se ha perdido. Otra hipótesis sugiere que el déficit ocurre en la etapa final de la producción del habla, en la codificación fonético-articulatoria, es decir, que el paciente recupera la palabra de su memoria, pero falla la instrucción motora exacta sobre cómo ordenar y ensamblar esos fonemas en milisegundos. Anatómicamente, este proceso no depende solo del fascículo arqueado. Las neuroimágenes actuales responsabilizan a la región posterior del plano temporal y el surco temporal superior. Esta área actúa como un centro de integración entre la información sensorial auditiva y la corteza motora frontal, precisamente la zona tempoparietal que resultó afectada por la lesión de Santiago. Adicional a ello, podemos conocer el perfil neuropsicológico de Santiago. La expresión verbal y escrita de las palabras estaba muy alterada en comparación con la comprensión tanto verbal como escrita. Presentaba dificultades en la denominación, lectura, repetición, secuencias automáticas llenas de parafasias, la escritura llena de paragrafías. Mostraba dificultad en el deletreo, reconocía los grafemas, pero no reconocía los fonemas. Comprendiendo la base de su déficit, se diseñó un plan de intervención neurolingüístico para Santiago. El objetivo no era buscar que tuviera un lenguaje anatómicamente perfecto, sino lograr que Santiago tuviera una comunicación funcional para su día a día. La terapia duró aproximadamente 4 meses con 3 sesiones semanales. El tratamiento se dividió en dos abordajes. Primero, las técnicas de sustitución orientadas a potenciar las vías de comunicación que sí funcionaban. Se fomentó el uso de gestos, onomatopeyas y sobre todo los circunloquios, describir la función de un objeto cuando no le salía el nombre. Es un error clínico restringir el uso del lenguaje no verbal en estos pacientes, ya que solo genera más frustración. El segundo abordaje fueron las técnicas de restauración, enfocadas en recuperar la codificación fonológica perdida mediante ejercicios intensivos de discriminación de fonemas, repetición frente a un espejo y dictados. Un principio clínico vital en esta fase fue utilizar estímulos con validez ecológica. Dado que Santiago había trabajado en el campo, los terapeutas utilizaron palabras vinculadas a su historia de vida. Por ejemplo, ensayar la articulación de la palabra asada fue mucho más eficaz y motivador para él que utilizar palabras genéricas como lápiz. En cuanto a su evolución, tras 4 meses de trabajo, Santiago logró una mejoría significativa en la comprensión, repetición y lectura de palabras sencillas. Asimismo, Santiago aprendió a utilizar automatismos como contar números en voz alta para destrabar cuando sufría bloqueos en medio de una frase. Aunque sus evaluaciones mostraron que el lenguaje seguía siendo parafásico, el resultado cualitativo fue un éxito. Tanto el paciente como su familia reportaron una mayor capacidad funcional de comunicación, devolviéndole su anatomía para interactuar en su entorno. En conclusión, la fase de conducción nos exige ir más allá de los modelos anatómicos clásicos. Nos demuestra que el lenguaje depende de procesos extremadamente sensibles de codificación temporal y que el éxito, en este caso clínico, radica en adaptar la rehabilitación a las capacidades preservadas y a la historia de vida del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.